agudo y no traumático, un dolor abdominal de reciente aparición. En este caso, el abdomen agudo traumático es una condición un poquito diferente. Se dice que es una condición en la cual el paciente cursa con irritación peritoneal secundaria a una de dos cosas: a exposición del peritoneo a la sangre o al contenido intestinal. Dentro de los órganos intraabdominales, algunos pueden sangrar, algunos otros, los que hacen parte del conducto alimentario, al lesionarse pues pueden liberar el contenido intestinal. Entonces cualquiera de esas dos situaciones libera o sangre o materia fecal, y ese al estar en contacto con el peritoneo pueden darnos signos de irritación peritoneal. Cualquiera de estas dos circunstancias se conocería como un abdomen agudo traumático. La idea sería que al momento de evidenciar la irritación peritoneal, pues sabiendo que una de esas estructuras puede estar rota, lesionada, procedamos a corregirlo. La pérdida de sangre, si se vuelve continua, obviamente conduce a un estado de hipovolemia, y eventualmente, si ese estado de hipovolemia se agrava o empeora, puede llevar al paciente al shock, en este caso pues hipovolemia. En el caso de haber una víscera intestinal rota, el escape del contenido intestinal va a llevar pues lógicamente a que esas bacterias ingresen al torrente sanguíneo y el paciente pues corre el riesgo de también entrar en shock, pero en este caso un shock séptico. Entonces cualquiera de esas dos condiciones amenaza pues la vida del paciente. Hablando un poquito sobre las estadísticas sobre el trauma abdominal, entonces debemos reconocer en primer lugar que el abdomen es el tercer segmento corporal que más frecuentemente se ve involucrado en el politraumatismo. Entonces, cuando una persona sufre un accidente, una agresión múltiple, el abdomen, después del cráneo y el tórax, es el segmento corporal más frecuentemente comprometido. Está presente en el 30% de los casos de los politraumas. Se dice que la mayoría de los traumas abdominales afectan a los hombres, el 90% de los traumas abdominales, tal vez porque los hombres estamos generalmente más involucrados en contextos pues de riñas, ¿no? O de accidentes automovilísticos. Es aún más importante que el trauma abdominal afecta normalmente, o las personas jóvenes son quienes más frecuentemente sufren traumas abdominales. El rango de edad más afectado está entre los 20 y 25 años. Y pueden ser muchas las causas, pero la causa más importante son los accidentes automovilísticos. Se dice que por lo menos la mitad de los traumas abdominales ocurren en ese contexto. Podrían haber otros, ¿no? Agresiones, como ya les decía, ¿no? Lesiones en contexto de riña o de robo. Podría haber accidentes diferentes, no de pronto automovilísticos, pero no sé si han escuchado eventualmente mencionar cuando los ciclistas, por ejemplo, se golpean contra el manubrio de la bicicleta, ¿no? Constituiría también un trauma abdominal. Repasamos algunas de las implicaciones de esta que es la energía cinética, la energía en movimiento. Entonces se dice, en primer lugar, hay tres leyes básicas. La primera nos dice que la inercia básicamente, ¿no? Que cualquier cuerpo en reposo va a tender a permanecer en reposo, a menos que una fuerza externa actúe. Y cualquier cuerpo que se encuentre en movimiento va a mantenerse en movimiento, a menos de que una fuerza externa lo detenga. En este caso, vimos que el accidente automovilístico es la causa más frecuente, ¿no? De trauma abdominal. Entonces miren que en este contexto, digamos, de un accidente automovilístico se dan tres etapas en la colisión. En un primer momento, el vehículo es el que choca con este objeto fijo. En un segundo momento, el pasajero, que por inercia pues continúa en movimiento o tiende a continuar en movimiento, choca contra las paredes internas del vehículo. Y en un tercer momento, además, los órganos dentro de la cavidad, en este caso abdominal, del paciente, continúan en movimiento y chocan contra las paredes, ¿no? Del abdomen. Entonces esos son los tres momentos, digamos, del trauma en este caso. En segundo lugar, se dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces esa energía cinética, la energía que
impulsó el cuerpo y lo llevó a moverse, al momento de detenerse bruscamente el cuerpo no desaparece, sencillamente se transforma y es lo que provoca pues, el trauma de los tejidos. Se traslada en este caso al poste, que es el objeto fijo, y también a la persona, ¿no? El objeto previamente pues, en movimiento. Y cada acción genera una reacción opuesta, de misma magnitud. En ese sentido podríamos relacionar en que entre mayor cantidad de energía se absorba, pues más grande va a ser el daño que se ocasione, que se genere. La energía cinética depende de dos cosas, de la masa y de la velocidad. Entonces, en el mismo contexto de un accidente de tránsito, pues lógicamente que va a ser más probable que nos lesionemos si vamos a una gran velocidad en comparación a si vamos muy lento. Y será más probable que nos lesionemos si la masa contra la cual en este caso pues chocamos sea más grande, más representativa. Eso solamente para darnos una noción de las fuerzas que están involucradas en un trauma. Pero esa es la posición horizontal, ¿no? Pero puedes verificar que normalmente la estadística es que no, la gente que tiene mayor velocidad de caída, menos daños ocasiona que la que es a menos velocidad generalmente. Y también se impide mucho la altura, pero eso sí está en la estadística. Estadísticamente se dice que un trauma de alta energía, por ejemplo, si tú caes a tres veces o más tu altura, ¿tú cuánto mides? ¿Cómo? ¿Tú cuánto mides? Unos 60. Bueno, multiplica eso por 3, se dice que si tú caes de una altura de igual o más de 3 veces tu estatura, la probabilidad de muerte es representativamente más alta, se incrementa hasta un 60-80% más probabilidad, ¿no? De muerte o de lesiones internas. Entonces sí depende de la velocidad en el principio, porque pues la gravedad es la que está actuando en ese momento, no es la fuerza de tracción del vehículo, sino la gravedad la que está actuando. Y eso hace que se incremente obviamente la velocidad. Con cada segundo que pasa se incrementa la velocidad. Pero la gente que, o sea, yo miré que no, la gente pues está más... O sea, tú dices que si caes de más alto te vas a lesionar menos. Pues la estadística dice que sí, menos. No, No, en serio, creo. puedes revisarlo. Hagamos la prueba, tírate de ese edificio y tírate de esta silla. Pero los tiramos los dos. Sí. Pero tú dices que vas a sobrevivir en una altura mayor, ¿cierto? Pues yo te invito, tírate de ese torre y yo me tiro de aquí de este escritorio. Digamos con la clase. Pero Sigamos. me refiero a Estados Unidos un poquito más. O sea, digamos, es lo que yo miré, o sea, yo leí, solo le preguntaba. Ah, ya. No. O sea, en esencia yo lo que trato es de establecer como la lógica, ¿no? A veces la lógica se puede equivocar, ¿no? Pero creería yo que estamos de acuerdo en que entre más alto, pues más grave va a ser el daño. Pero no llegué por la estadística que yo miré. Bueno, pues tocaría mirar y revisar. De pronto, a veces uno lee y de pronto interpreta diferente lo que está leyendo, o tal vez la lectura, la bibliografía esté equivocada, o haya que revisarlo. Pues trata de buscar dónde leíste eso para, pues, mira, si quieres me lo envías por el WhatsApp, no sé, o sea, a qué se refería de pronto lo que tú leíste, ¿no? Puede ser algo diferente de lo que trataba de explicar la lectura. Cuando hay un traumatismo, eventualmente hay un choque, hay un contacto entre dos fuerzas, en este caso el cuerpo humano, el cuerpo del paciente y el elemento agresor. Hay que considerar una cosa, y es que la energía que se está recibiendo se recibe sobre un área que es el área de contacto. Depende de la relación que haya, de qué tan grande sea esa área de contacto, el tipo de trauma que se va a recibir. Entonces, si el área de contacto es amplia, es grande, la fuerza del impacto se va a distribuir sobre una mayor cantidad de área. Lógicamente, si un área más grande del tejido recibe el impacto, el efecto va a ser relativamente, digamos, menor. Se va a generar lo que se conoce como un trauma contundente, contuso. En el otro escenario, cuando esa energía se aplica sobre un área pequeña, esa energía se va a distribuir sobre un área obviamente mucho menor de tejido
y el tejido va a sufrir más y se va a generar eventualmente un trauma que se llama un trauma penetrante. Básicamente esto es lo que diferencia lo que vamos a ver ahora, que es la clasificación general de un trauma abdominal, un trauma cerrado o un trauma abierto. Normalmente las contusiones, los golpes, generan daño, pero normalmente no rompen las estructuras, no rompen la piel o atraviesan la pared abdominal. Sí lo puede hacer una puñalada, un corte. ¿Listo? Hay otro fenómeno adicional que es el de cavitación. La cavitación explica que cuando se aplica una fuerza, en este caso contra el cuerpo humano o sobre cualquier estructura, la energía que se traslada aquí, esta energía que decíamos cinética, que se traslada al cuerpo que lo recibe, genera un orificio, un defecto en el cuerpo que lo recibe. En este caso, esta persona está golpeando una lata, ¿no? un bote de aluminio, qué sé yo. Pega el batazo y esa energía está representada en esta cavidad o defecto que genera. ¿Ya? La elasticidad de la lata no es la misma que la de los tejidos de nuestro cuerpo. Es decir, nuestro cuerpo no va a quedar abollado, difícilmente va a quedar defectuoso como esta lata. Pero es básicamente por la elasticidad que tienen los tejidos. Si golpea este bate sobre el pulmón recibe esa energía, pero por su elasticidad es capaz de volver a su forma más o menos original. Tejidos menos elásticos como el hueso, tal vez en ese movimiento, en ese desplazamiento, pues obviamente se fracturan, se lesionan. Y es lo mismo que puede pasar con otras estructuras u órganos sólidos, como el hígado, como el vaso. ¿Listo? Entonces, eso para entender, digamos, por qué se generan esas laceraciones o por qué se fragmentan los órganos internos. ¿Ya? Es por ese fenómeno de cavitación. Entre más densidad haya en el órgano, generalmente más riesgo de fractura o de lesión, ¿no? Por este mecanismo. Es decir, si el batazo se aplica sobre el intestino, es menos probable que se generen laceraciones o rupturas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tejido intestinal lleva aire dentro del lumen y tiene más elasticidad. El hígado, el vaso, por el contrario, no tienen un contenido aéreo, sino solamente contenido sólido y líquido, y tienen menor posibilidad de volver a su forma original. Se rompen, se fracturan. Se dice que cuando hay un trauma contundente, esa cavitación no genera normalmente un defecto, no genera un defecto permanente. Regresan los tejidos a su forma original. Pero cuando hay un trauma penetrante, eso sí genera una cavitación, un orificio permanente. Esta es la clasificación del trauma abdominal. Entonces tenemos traumas abdominales abiertos y cerrados. Estadísticamente, importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el más frecuente? El cerrado, 80%. 20% el abierto. En general, esto se relaciona con la estadística de las causas, porque si sabemos que la causa más importante son los accidentes automovilísticos, vamos a entender pues que los mecanismos van a ser contusos, por lo tanto el trauma va a ser cerrado en su gran mayoría. Es menos probable, pero existen agresiones con elementos cortantes o cortopunzantes o con proyectiles de arma de fuego, que provocan en su gran mayoría los traumas abdominales abiertos. ¿Listo? Por el mecanismo, por el tipo de trauma, es importante tener en cuenta un aspecto con respecto a las heridas por proyectil de arma de fuego, y es que se dice que cuando hay un trauma por este mecanismo, hay hasta un 90% de probabilidades de que el paciente curse con lesiones significativas o que requieran manejo quirúrgico, intervención quirúrgica. ¿Listo? Entonces, si le disparan a una persona, no quiere decir que necesariamente vaya a requerir cirugía, pero es lo más probable, en un 90%, que requiera reparación quirúrgica de las lesiones internas. ¿Listo? Y por eso es que las heridas por proyectil de arma de fuego se convierten en casi que una indicación de la parotomía exploratoria, porque usted sabe que de 100 pacientes que lleguen avaliados, 90% van a tener alguna lesión que requiera o que amerite manejo quirúrgico, reparación quirúrgica. ¿Listo?
relacionándolo con lo que hablábamos hace un rato, 90% de esas personas van a tener o un trauma vascular importante, ¿sí?, o una lesión del conducto alimentario, una masa intestinal comprometida. El trauma abdominal abierto se clasifica. Ay, no reaccionaron al cuello. El trauma abdominal abierto también se clasifica. Entonces, puede ser penetrante o no penetrante. Cuando hablamos de trauma abdominal cerrado o contuso, dijimos que la energía se disipa y por lo tanto no rompe la piel, ¿cierto? O los demás planos de la pared abdominal. Cuando hablamos de un trauma abierto, queremos decir en general que hay una ruptura de la piel. Hasta ahí. ¿Listo? Ahí el trauma abdominal abierto. ¿Qué pasa? Que ese trauma se podría quedar en los planos superficiales, es decir, si solo se rompe la piel o el tejido celular subcutáneo, pues sería un trauma abdominal abierto, pero no sería penetrante porque no se introduce en la cavidad abdominal. ¿Listo? Y en ese sentido sería más de mejor pronóstico, sería menos peligroso para el paciente. Pues lógicamente, porque en esos planos superficiales no vamos a encontrar estructuras importantes o vitales. Se conoce entonces como trauma abdominal abierto penetrante aquel que atraviesa el peritoneo parietal. Si no atraviesa el peritoneo parietal, que es la última capa de la pared abdominal, entonces se consideraría trauma abdominal, pero no penetrante, abierto pero no penetrante. No, pero nosotros respondimos eso y el doctor Neto se nos rotea. Nos dijo que penetrante se considera siempre que, únicamente cuando pasa la fase anterior de los rectos abdominales. Que el resto bueno, se relaciona como la fascia de los rectos abdominales o la fascia abdominal, ¿no? Sin embargo, pues recordemos los planos de la pared abdominal, ¿se acuerdan? ¿Saben? ¿Cuáles son? Son 12. Bien, primero. No, fallaron. Después sigue tejido celular subcutáneo que tiene 2 planos. ¿Cuál es el primero? Camper y escarpa, ¿cierto? Camper es tejido graso y escarpa es tejido fibroso, ¿cierto? Conectivo. ¿Listo? ¿Qué sigue? Vamos 3. La fascia. ¿Cuál fascia? La fascia externa, bien. Es la más externa, por eso se llama así. ¿Listo? Siguiente. Músculo. ¿Cuál? Músculo externo. Hasta ahí ya vamos 5, vamos como bien. ¿Listo? ¿Qué sigue? Fascia intermedia. Oblicuo interno. Fascia interna o fascia profunda. ¿Cierto? Hasta ahí vamos 8. Transverso, músculo transverso del abdomen. Fascia transversal. Grasa preperitoneal. Y falta uno. Peritoneo. Se la saben todos. Bien. Entonces, la verdad, digamos que eso no es como muy lógico a mi entender, ¿no? Podría ser alguna cosa que yo obvie que de pronto les explicaré en su momento. Porque hay literaturas que te relacionan eso, ¿no? Que el trauma abdominal penetrante es penetrante en la medida en que atraviesa la fascia transversal. Pero ahí todavía, la fascia transversal o la fascia posterior de los rectos. Pero ahí todavía nos quedarían 2 capas, ¿no? Nos quedaría volando la grasa preperitoneal y todavía nos quedaría el peritoneo. Entonces, si el peritoneo parietal es el que cubre la cavidad abdominal y no ha llegado a romper ese peritoneo, pues ¿qué riesgo habría en ese trauma que se supone pues es penetrante? Si solo atraviesa la fascia pero no el peritoneo, ¿ya? Algunas literaturas lo relacionan así, con la fascia transversal, otras literaturas lo relacionan con el peritoneo parietal. A mi entender, como yo lo veo, es más lógico verlo con el peritoneo parietal, porque esa realmente es la última capa de la pared abdominal. ¿Listo? ¿Le pidieron aclaración, justificación o solo recibieron el regalo? Dijo que eso era como un cambio de derecho. ¿Cómo qué? Dijo como en las nuevas literaturas Ya se dice de manera diferente. Sí, o sea, yo creo que en ese sentido el tema es que en medicina todo va evolucionando, todo va cambiando. Y hay algunas cosas que tienen que ver con convenciones. ¿Le vamos a llamar así o le vamos a llamar así? ¿Ya? Entonces, puede haber cambios, puede haber interpretaciones diferentes.
o la nomenclatura puede diferenciarse. ¿Listo? Para el examen les voy a preguntar así. Bueno, entonces ya sabemos cuál es no penetrante y cuál es penetrante. El trauma abdominal abierto se genera en diferentes contextos. ¿Ya? Lógicamente que lo más común, lo más probable es que sea por una herida, por un arma cortopunzante o por un... Ah, no, ese es diferente. El trauma abdominal en general es más frecuente el cerrado o el abierto que dijimos. El cerrado, 80%. ¿Sí? Y la mayoría de los traumas cerrados se generan en contextos de accidentes automovilísticos. Por eso es el principal mecanismo del trauma abdominal en general. Pero para el trauma abdominal abierto tendríamos otros mecanismos. Entonces, las heridas por proyectil de arma de fuego, ¿sí? Las heridas con arma cortopunzante, eventualmente los accidentes automovilísticos, pero sobre todo si se introducen cuerpos extraños en el abdomen, ¿sí? Había de pronto una lata mal atravesada del carro y se introdujo, ¿cierto? Casualmente. O fragmentos óseos, cuando hay fracturas, ¿no?, de las vértebras o de los huesos de la pelvis, podrían estas llegar a introducirse en los órganos intraabdominales o en la cavidad abdominal. ¿No? Ese es un repaso que íbamos a hacer, pero pues ya lo saben todo. Entonces ahí está. Nuevamente, piel, fascia de Camper, que es la capa grasa, fascia de Scarpa, que es la parte fibrosa, ¿cierto? Y después viene algo sencillo relativamente, que es un lapso fascia, músculo, fascia, músculo, fascia. Entonces fascia primero, superficial, músculo oblicuo externo, fascia intermedia, músculo oblicuo interno, fascia profunda, músculo transverso del abdomen, fascia del transverso, grasa extraperitoneal y peritoneo parietal. ¿Listo? Entonces, vuelvo y les digo, pues si lo tomamos aquí, pues igual todavía faltarían estas dos capas, ¿no? Lo que sí puede pasar es que a la hora de explorar el abdomen sea más fácil distinguir que atravesó la fascia, porque la fascia es dura, ¿cierto? Y tiene una consistencia muy diferente a la piel, a los otros planos, ¿no? Tal vez por eso sea la nueva designación o nomenclatura de designación de Werner. ¿Listo? Aquí en un corte de tomografía, miren, están representados, ¿no?, los músculos de la pared abdominal anterior, externo, oblicuo interno, transverso del abdomen. Y miren cómo, pues, si el trauma no llega a perforar completamente la pared, pues mucho menos va a poder ofender los órganos intraabdominales. En el caso del trauma, pues, abierto, ¿no?, lógicamente. Porque ya sabemos que en el trauma contundente, así no se rompa la piel, igual pueden estar lesionados estructuras internas por el fenómeno de cavitación que genera, por la energía cinética que se transmite. Repito, en los traumas contusos. En el trauma penetrante, abierto, si aquí no se alcanzó a lastimar el peritoneo, nosotros estamos completamente seguros que acá adentro pues no va a haber lesiones. Ya no. No, yo no pensé en entender ese fenómeno de gravitación. ¿Me lo podría repetir? Ah, ya. Entonces, cuando un cuerpo impacta cuando un elemento impacta contra nuestro cuerpo, la cavitación es el fenómeno que explica que la energía que se aplica genera un hueco, un orificio en el tejido donde impacta. Ese orificio es transitorio en el caso de los traumas contusos, contundentes. O sea, se transmite la energía, se genera como un defecto, un orificio, pero como la energía se distribuye sobre un área más grande, dependiendo, ¿no?, de la elasticidad del órgano, el órgano vuelve a su forma original, o a su posición original, su configuración original. Vuelve, entonces no se queda un hueco ahí, como en la lata, porque no estamos hechos de un material así, ¿cierto? Entonces los tejidos son elásticos, vuelven a su forma original. Entonces se selló ese hueco fue transitorio, solo en el momento del impacto, la cavitación. Pero en el caso de un trauma con un elemento cortante, por ejemplo, ¿no?, que golpea sobre un área más pequeña, la energía toda se transmite sobre esa área de impacto, el puñal. Y eso genera que sí se cree una cavidad o un orificio permanente, ese sí no vuelve. ¿Listo? Depende sobre todo del tipo de impacto, de la cantidad de energía que se recibe, ¿no?, del área, digamos, que la recibe. ¿Listo? Vamos a mirar un poquito también sobre
qué órganos van a verse involucrados dependiendo del tipo de trauma. ¿Listo? Entonces ya vimos que hay dos tipos de trauma. El trauma abdominal abierto lesiona generalmente vísceras huecas. 50% de los casos intestino delgado, 40% de los casos intestino grueso. Y menos probable el hígado y los vasos sanguíneos intraabdominales, los principales vasos sanguíneos intraabdominales. ¿Listo? En el caso del abdomen o del trauma abdominal cerrado, se invierte un poco la estadística, porque en el trauma abdominal cerrado decíamos, las vísceras sólidas, ¿no? Los órganos que tienen menos elasticidad son los que más van a sufrir, porque por el fenómeno de cavitación no van a poder volver tan fácil a su forma original, se van a romper, se van a fracturar. Entonces en este caso el vaso es el órgano más frecuentemente lesionado, 50% de los casos. Segundo lugar el hígado, 40% de los casos. Y en un tercer lugar estaría el intestino, solo 15%. ¿Listo? Entonces miren, en el trauma abdominal abierto se lesionan vísceras huecas, en el trauma abdominal cerrado se lesionan vísceras sólidas. ¿Listo? Al evaluar el trauma abdominal debemos tener en cuenta algunos aspectos. En primer lugar, que como el trauma abdominal ocurre en general en accidentes automovilísticos y en escenas de politraumatismo, pudiera ser que, por ejemplo, haya otros traumatismos que nos alteren la posibilidad de valorar clínicamente al paciente. El ejemplo del trauma craneoencefálico: si el paciente tiene un deterioro de su estado de conciencia, pues lógicamente que me va a quedar más difícil, ¿sí?, saber exactamente cómo se encuentra esa persona, si está clínicamente estable o inestable, si me va a informar o no me va a informar sobre dónde le duele, dónde se golpeó, qué le pasó. ¿Listo? Si existen otros traumatismos, no directamente el craneoencefálico, sino por ejemplo una fractura en una extremidad, el paciente podría presentar dolor relacionado con, por ejemplo, con esa fractura, que pudiera a él alterarle la percepción del dolor a nivel abdominal, ¿cierto? Si yo tengo dos lesiones, eventualmente le prestaré más atención a la que más me duele, pero no necesariamente la más grave. Entonces el paciente se está quejando por la fractura de una y resulta que tiene un trauma cerrado, una injuria renal. ¿Listo? Eso puede viciar, puede hacer más difícil la valoración clínica del paciente. Entonces consideren esa parte, que cuando están viendo un politraumatizado podrían ser necesario atender diferentes segmentos corporales. Hoy nos vamos a enfocar solo en el abdomen, pero hay que considerar esas otras posibilidades. Y eventualmente, si el paciente, decimos, se traumatiza en el contexto de un accidente de tránsito, existe la posibilidad de que se encuentre bajo el efecto de sustancias psicoactivas, alcohol o drogas, y eso podría también viciar, digamos, el examen clínico. ¿Listo? Podría dificultar. Hay otra consideración importante, y es la de tener en cuenta aquellos factores que pueden actuar como predictores de mortalidad. ¿Cómo entendieran ustedes eso? Pues serían, pues, digamos, en los automóviles, ¿cómo se llaman los mecanismos de prevención de riesgo, que son, pues, un cinturón, ya sea, pues, también, que los otros, el airbag también puede ser, o sea, bueno, esas serían medidas como preventivas, ¿no? Pero a lo que me refiero es algo un poco diferente. Son los predictores de mortalidad, es decir, aquellas situaciones que si están presentes te dicen a ti que es más probable que esa persona tenga una lesión grave o muera a causa del trauma. ahí sería lo contrario, no utilizar el cinturón. No utilizarlo, ¿no? Hay otras consideraciones, ¿listo? Que te hablan de que el trauma puede ser más grave, ¿listo? Entonces digamos que viene Pacho, tuvo un accidente de tránsito, llegó al servicio de urgencias. Yo sería Pacho. ¿Sí? Sería Pacho. Entonces, ojo, si se trata de un trauma de alta energía, eso se convierte en un predictor de mortalidad. Es decir, si Pacho se accidenta montando bicicleta, no va a ser tan grave como si se accidenta contra un tractomula, ¿cierto? Un trauma de alta energía implica mayor riesgo de tener lesiones intraabdominales severas y de morir a causa del trauma. En el caso del trauma abierto, se considera alta energía cuando hay involucrados proyectiles de arma de fuego de alto impacto, ¿no?
rifles, qué sé yo, ¿no? Pistolas de alto sí, que provocan mucho más daño que tal vez una pistola, ¿cierto? Entonces, traumas de alta energía se considera más probable que ese paciente fallezca o que tenga lesiones graves, ¿no? Dentro del abdomen. Si hay fallecimientos de otras personas en el mismo accidente, eso te advierte a ti que el paciente que sí alcanzó a llegar a urgencias tiene más probabilidades que otro paciente promedio de tener lesiones importantes graves en el abdomen o de llegar a fallecer. Si Pacho iba con la novia, ¿sí? En el mismo carro, iba en el mismo carro, ¿sí? Y la novia se murió, pues lógicamente, a pesar de que le haya sobrevivido, eso me advierte a mí de que a ese paciente hay que prestarle todavía más atención, ¿sí? Tiene más chances de morirse o de tener lesiones graves. Señal del cinturón de seguridad. ¿El cinturón de seguridad sirve o no sirve? ¿Qué dicen ustedes? Sirve, por eso existe, por eso se sigue utilizando, ¿cierto? Se dice que el cinturón de seguridad, la principal función, pues obviamente, es impedir que ese cuerpo, ¿no?, del paciente que va viajando salga expulsado a través de las ventanas del vehículo. La estadística indica que si un paciente sufre un accidente automovilístico y es expulsado del vehículo, tiene hasta 6 veces más probabilidades de morir, porque eventualmente eso implica que va a tener traumas adicionales y que la energía cinética va a recibirla únicamente su cuerpo. Esto no va a tener una forma de estabilizarse. Pero eso no quiere decir que el cinturón de seguridad no pueda generar traumas para el paciente, porque eventualmente, ya dijimos que el cuerpo del paciente va a tender a mantenerse en movimiento, y esa fuerza que aplica el cinturón para sostenerlo, pues más bien esa acción de sostenerlo, lo que permite es que esa fuerza cinética se transmita también en parte al cuerpo. ¿Listo? ¿Qué factor podría empeorar el trauma? Los cinturones de seguridad tienen 2 componentes, uno oblicuo y otro transversal. Entonces dice que si la persona utiliza solamente uno de los dos, ¿sí?, puede haber lesiones aún más graves, ¿sí? Lo ideal es utilizar los 2 componentes. Si queda una marca, que es la marca del cinturón de seguridad, eso te avisa que ese paciente puede llegar a tener lesiones o torácicas o abdominales graves, severas. Es un predictor de mortalidad o de complicaciones. A comparación del que no las tiene. ¿Listo? Otro predictor de mortalidad, las fracturas pélvicas. Normalmente en los accidentes automovilísticos, sobre todo si el conductor recibe el impacto con las piernas, esa fuerza se va a transmitir y eventualmente generar fracturas en miembros inferiores, o si la pierna estaba extendida con más facilidad, traumas a órganos pélvicos o intraabdominales. Si el paciente tiene fractura de la pelvis, eso quiere decir que esa fuerza se alcanzó a transmitir del impacto hasta arriba, ¿sí?, hasta la cadera, y eventualmente de ahí a los vasos ilíacos o a órganos intraabdominales. Es un factor predictor de mortalidad. Es mal pronóstico que el paciente tenga fractura de pelvis. ¿Listo? Habiendo tenido en cuenta ya el contexto del paciente, ¿no?, si hay como ahí banderas rojas de que haya más peligro, ya tenemos que entrar a evaluar al paciente en sí. Entonces, antes de siquiera explorar el abdomen, lo que uno ve hoy en día, que se insiste demasiado, que se señala demasiado, es retomar la importancia del ABC. Entonces, en primer lugar, al paciente politraumatizado o traumatizado se le debe explorar en búsqueda de obstrucciones de la vía aérea. Si hay elementos, cuerpos extraños, secreciones, qué sé yo, que estén dificultando el paso del aire. Es lo primero que debo hacer. La mayoría de las veces, pues eso es relativamente fácil. Si el paciente está hablando, es consciente, eso ya de entrada te deja claro que su ventilación es adecuada, que el aire está pasando. Si está hablando, el aire también puede estar entrando. ¿Listo? Una forma adicional de valorar sobre todo la vía aérea inferior es auscultando el tórax en búsqueda de ruidos adicionales.
que nos podría revelar alguna lesión o alguna obstrucción de la vía. Debemos evaluar también, aparte la B, es decir, si está habiendo o no intercambio de oxígeno. Entonces debo ver yo si el paciente tiene alterada la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno. Normalmente, si el paciente está taquipneico o bradipneico, pues quiere decir que hay dificultad al respirar o que está presentando respiraciones, por ejemplo, agónicas, ¿no? Entonces, la frecuencia respiratoria en ese sentido nos informa si está o no habiendo buen intercambio de oxígeno. Y obviamente, más directamente, la saturación de oxígeno es bien relevante. El paciente podría estar respirando, pero tal vez no intercambiando oxígeno. Entonces, eso debe evaluar. En tercer lugar, la circulación. Debemos evaluar cómo está, sobre todo la frecuencia cardíaca y la presión arterial, pero además de eso, la perfusión distal. Si los tejidos están calientes, están con un buen llenado capilar. ¿Listo? Eso nos informa en general sobre la estabilidad del paciente, y esos 3 primeros pasos hay que hacerlos de manera obligatoria, siempre desde el momento inicial de la valoración del paciente. Si no se hace, es como lo que les decía en el abdomen agudo no traumático. Yo me estoy quitando elementos que me van a servir para valorar y para establecer el paciente. Los signos vitales en ese sentido, en esa evaluación inicial, toman un papel bien importante, y es el de definirnos si el paciente está estable o inestable. ¿Listo? Si el paciente está taquipneico, bradipneico, está inestable. Si el paciente está taquicárdico, bradicárdico, está inestable. Si está hipotenso, si está desaturado, si es incapaz de pronunciar frases completas, está inestable y por lo tanto requiere un manejo inmediato. Ese paciente eventualmente no nos va a dar chance de hacer muchas valoraciones adicionales. Ahora vamos a hablar sobre eso. Debo corregir primero la inestabilidad para después pasar a un segundo ítem, que es la evaluación secundaria. Entonces, si tiene dificultad respiratoria, lo lógico sería retirar los cuerpos extraños si existen, aspirar las secreciones si están presentes, y eventualmente, si ese no es el problema, sino el intercambio de oxígeno, administrar oxígeno suplementario. ¿Listo? Hasta ahí el manejo es como muy lógico, ¿cierto? Identificar el problema y revertir o manejar ese problema. Si el paciente está hipotenso, lo más lógico sería presumir que ha perdido sangre o que está perdiendo volemia. Inicialmente corregir con líquidos, posteriormente solicitar unidades de sangre para hacer el soporte transfusional. Esto era lo que yo les mostré para el abdomen agudo no traumático, o sea, la importancia de ciertos signos vitales que son como más relevantes. Miren que aquí hablábamos de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial y de la fiebre. En este caso, esta que es la temperatura no tiene tanta relevancia. Se debe tomar, como todos los signos vitales se deben tomar en todos los pacientes, pero en contexto de un paciente con abdomen agudo traumático, esa temperatura la vamos a reemplazar con la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. ¿Listo? Entonces, estos 3 signos vitales van a ser muy relevantes. Obviamente, que como les explicaba en un ejemplo que les mencioné en la clase pasada, no todos los signos vitales se van a alterar necesariamente al mismo tiempo. Existe una tabla de evaluación del shock hipovolémico. Cuando un paciente pierde volumen circulatorio, volumen sanguíneo, se van a ir alterando los signos vitales de una manera, digamos, paulatina. Se dice que normalmente, en condiciones normales, en primer lugar, no todo sangrado me va a llevar a una alteración de los signos vitales. En la clase 1 del shock hipovolémico, en el estadio 1, donde se ha perdido menos de 1 litro de sangre, ¿sí?, pudiera ser que el paciente no presente ninguna alteración en sus signos vitales, que todo parezca estar. Usted le toma su presión, su frecuencia cardíaca, etcétera, y todo podría estar bien. En la medida en que la pérdida sanguínea vaya incrementándose,
pueden empezar a aparecer alteraciones en los signos vitales. Habitualmente se nos ha explicado y está descrito que una de las primeras manifestaciones es el incremento de la frecuencia cardíaca. Si tienes menos volumen, lo que hace el sistema nervioso simpático es acelerar su corazón para que cargue más veces sangre y convence el gasto cardíaco. Entonces, un paciente taquicárdico lo entenderíamos como un paciente inestable. Y si solamente hay esa alteración en los signos vitales, pues hablaríamos tentativamente de un shock en clase 2, estadio 2. Ojo, siempre y cuando la pérdida sanguínea sea la causa de la taquicardia, porque un paciente podría estar taquicárdico por dolor. Si yo controlo el dolor y la taquicardia no se corrige, el paciente está tranquilo, ya no le duele y sigue taquicárdico, eso es una alerta que me dice que esa taquicardia posiblemente sea por hipovolemia, ¿sí? Por pérdidas sanguíneas. Si la pérdida sanguínea continúa ¿ya? A un estadio 3, miren, entre 1,5 litros, 2 litros de sangre, entonces ya no solamente va a haber taquicardia, eventualmente más taquicardia, sino que va a empezar el paciente a presentar hipotensión y signos de hipoperfusión. Entonces su estado neurológico va a ir cambiando, va a tornarse confuso. El paciente que te respondía va a empezar a responder de manera inapropiada. ¿Ya? Y en clase 4 estaría, obviamente, ya un compromiso más severo del estado neurológico, sigue taquicárdico, sigue hipotenso y se torna mucho más bajo ya el gasto urinario, que es de las últimas variables que ya se ve comprometida. Entonces, eventualmente, siempre que tengamos un paciente con un trauma abdominal, debemos evaluar todos sus signos vitales para darnos cuenta o hacer una estimación de qué tanta pérdida sanguínea puede estar enfrentando ese paciente. Sin ahondar mucho más en eso, pero esta estimación del shock nos va a ayudar a definir si el paciente requiere o no soporte, por ejemplo, transfusional. Eso básicamente nos ayuda a estimar la pérdida de sangre, qué tanta sangre ha perdido. Ya evaluamos los signos vitales, ¿cierto? Ahora, para evaluar ya el trauma en sí, se recomienda tener en cuenta una clasificación que es como topográfica, es anatómica, que divide varios segmentos abdominales. Un primer segmento que es el tóraco abdominal, o la región o área tóraco abdominal, ¿listo? Que es como una transición, mitad tórax, mitad abdomen. Ese segmento o esa región tóraco abdominal se toma debajo del nivel de las tetillas o de los pezones, es decir, el cuarto espacio intercostal, hasta el borde subcostal. ¿Listo? Un segundo componente, que es el abdomen anterior, va desde el borde subcostal hasta la sínfisis del pubis. Todo lo que habíamos dicho que era la pared anterior del abdomen cuando nosotros vimos a bien. Entonces, esa región es la región anterior del abdomen. Hay una tercera región que son los flancos. Está debajo de la línea subcostal hasta la cresta ilíaca. Lateral, entre la línea axilar anterior y la línea axilar posterior. Entonces esa sería la región de los flancos. Aquí se explica únicamente cómo se continúa la región tóraco-abdominal hacia atrás, ¿no? Hacia atrás es por debajo de las escápulas, ¿sí? Y encima de los flancos, ¿no? Dependiendo del área que esté comprometida, uno podría asumir que hay más riesgo de que estén comprometidas ciertos órganos intraabdominales. Entonces se dice que a nivel tóraco-abdominal, que es la unión de los dos segmentos, tórax y abdomen, puede haber más riesgo de lesiones diafragmáticas y algunas veces lesiones del tórax, pulmones, pleura, corazón, pericardio y regiones o órganos intraabdominales pues superiores, ¿no? Eventualmente el hígado o el vaso. En el abdomen anterior solamente vamos a encontrar lesiones en general de órganos intraabdominales. En los flancos entra la vía urinaria, el riñón, los uréteres.
y también los grandes vasos intraabdominales. Y en la pelvis vamos a encontrar los vasos ilíacos y el recto, la vejiga y los genitales internos. Entonces, solo una relación para darnos cuenta qué pueda estar sospechando yo dependiendo del segmento corporal que esté comprometido. Eso especialmente en el trauma abierto, ¿sí? Porque en el trauma abierto, lógicamente, yo tengo una herida de entrada y yo puedo sospechar que topográficamente, dependiendo de dónde esté esa herida, voy a encontrar lesiones de esos órganos. En el trauma abdominal cerrado es un poco más difícil predecirlo, porque la energía se está disipando, ¿sí?, dentro de toda la cavidad. Entonces eventualmente podría haber lesiones de uno u otro órgano. No sería tan fácil saber por dónde entró la energía, ¿no?, al cuerpo. Oh, y no cargó esa imagen, qué pena. ¿Qué era? Era la mejor imagen. Una lesión en el cuello. A ver, ¿será que la hago? Diafragma en el cuello. Miren la de lejos. Ah, está clarito. Cierro y le vuelvo a abrir. Chao. Cierra y vuelve a abrir la A ver acá. Vuelvan a poner. Cierra y vuelve a empezar. Conviertan la vuelva Pero ya no se movería. Dice. Es que no conviene, ¿no? Pues a persona. Llegaron pero demasiado alborotados. Eso ya está cargando. Parece que ya está cargando. Cargó una y no la otra. Ya. Entonces eso es lo que más o menos le da una idea de la importancia como de la ubicación topográfica. Entonces en un trauma en la región toracoabdominal, pues sí vamos a encontrar lesiones, por ejemplo, diafragmáticas, ¿sí?, que de pronto no sean tan probables si el trauma es más abajo. Entonces, en esa evaluación que ya es secundaria, ya pasamos los signos vitales, ya vimos la estabilidad del paciente, nosotros vamos a evaluar el abdomen en búsqueda de estigmas de trauma y en búsqueda de localizar dónde están las heridas en el abdomen, ¿ya? En un trauma cerrado, estas que son lesiones superficiales, que ya dijimos que no se rompe completamente la piel, puede haber equimosis, puede haber hematomas, pero no rupturas completas de la piel, nosotros de encontrar estos signos vamos a entender que es probable que ese paciente tenga lesiones internas, como lo que les decía sobre la lesión del cinturón de seguridad. Si encuentro un hematoma, una laceración, una lesión superficial, eventualmente me quiere decir que en profundidad puede haber también más probabilidad de lesiones de órganos internos. Y si hay una lesión por un trauma abierto, yo debo inspeccionar esa lesión en búsqueda de fenómenos como la evisceración, porque este solito se convierte en una indicación de intervención quirúrgica, ¿sí? Hasta ahí ya vimos la primera indicación de la parotomía, que era la presencia de inestabilidad clínica. Si el paciente llega por un trauma y se encuentra inestable, es indicación de exploración quirúrgica. Ya vimos otra indicación, que son los traumas por proyectil de arma de fuego. Entonces, prácticamente un paciente con una lesión por proyectil de arma de fuego, 90% va a tener lesiones internas, necesita exploración quirúrgica. Esta tercera, si yo veo al paciente y está eviscerado, ese paciente necesita exploración quirúrgica. ¿Listo? Entonces ya vamos reuniendo varias indicaciones de exploración o de la parotomía. Vamos a auscultar. Eventualmente la auscultación, como en casi todos los casos, pues no tiene tanta utilidad como el resto de cosas, pero igual es un elemento, debemos usarlo. Se dice que si encontramos matidez sobre órganos huecos, es decir, yo encuentro matidez a nivel del mesogástrico, por ejemplo, que normalmente ahí debería estar el intestino, ¿cierto? No debería por qué haber matidez. Sospecharía yo que puede haber un hemoperitoneo. Si hay hiperresonancia sobre órganos sólidos, es decir, a nivel del hipocondrio derecho o izquierdo,
yo entendería que es probable que ese paciente tenga una ruptura de visera hueca y que se haya generado un neumoperitoniano. Entonces, cualquier disonancia o discordancia de la auscultación normal, de donde es mate y de donde debe ser hiperresonante, nos avisa sobre líquido o aire dentro de la cavidad abdominal. Y debo acudir a la palpación en búsqueda de signos de irritación peritoneal. Decíamos que la irritación peritoneal se genera en el contexto del abdomen agudo traumático por la presencia o contacto del peritoneo con sangre o con contenido intestinal. ¿Listo? Entonces, siempre que esté irritado el peritoneo, quiere decir que eventualmente hay un abdomen agudo, ¿no? En este caso, pues traumático. Voy a buscar signos como la defensa abdominal, que es la contractura involuntaria de la musculatura anterior del abdomen, o el signo de rebote, el signo de Blumer. Si están presentes, se convierten en otro factor indicativo de exploración quirúrgica. Hasta ahí. Si el paciente llega inestable, va a quirófano. Si el paciente fue víctima de una herida por proyectil de arma de fuego, va a quirófano. Si el paciente tiene signos de irritación peritoneal, va a quirófano. Si no está olvidando uno. Y si tiene visceración, va a quirófano. Lo que yo mencioné en la anterior clase de que sí, después de haberle hecho todos los pues, paraclínicos, laboratorios, imágenes, eso no se sabe, pues no hay, o sea, no hay alguna sospecha de algo y ya no sabemos qué es eso. Bueno, ahí vamos a ver el algoritmo, cómo es, ¿no? ¿Cómo se trata? Sí. El tema es que una cosa es la laparotomía, ¿no? Que es el abordaje abierto, la incisión mediana, y otra cosa es la laparoscopía diagnóstica, ¿no? Que sería introducir unos trócares y mirar, hacer un paneo del abdomen a ver si hay algo susceptible de cirugía. O sea, En el caso del abdomen agudo no traumático, hablábamos de la laparoscopia diagnóstica, que está indicada cuando después de hacer el interrogatorio, el examen físico, las pruebas, tú sospechas que hay un abdomen agudo, pero no estás seguro de la causa. Y ahí se haría una laparoscopia diagnóstica. En este caso, la laparoscopia diagnóstica se hace casi que en el mismo contexto. Cuando tú estás seguro que puede haber un abdomen agudo, cuando hay indicios, pero no son completamente definitivos o claros de que hay una lesión intraabdominal en un abdomen agudo. Si estás seguro, como lo que decíamos, si está inestable, si tiene signos de irritación peritoneal, ahí haces la parotomía, que es el abordaje abierto directamente. ¿Listo? Cuando hay signos que no son claros, no son francos, es donde recurres a la laparoscopia diagnóstica. O sea, como último paso para evitarle pues la cicatriz, ¿no? Y la abertura del abdomen. ¿Listo? Estos son los criterios de la parotomía, entonces ya reunidos. ¿Listo? Inestabilidad clínica, evisceración. Cuando hay evisceración, alguna literatura indica lo siguiente: que si a través de la herida solamente sale epiplón, pero no sale un asa intestinal, pudiera ser que ese paciente no tenga necesariamente lesiones internas. ¿Listo? Leía un estudio que hicieron con pacientes que llegaron eviscerados, ¿cierto? Y que en la evisceración solo tenían epiplón, solo tenían grasita a través de la herida. Y a esos pacientes le hicieron la estadística. Pues, ¿cuántos de esos pacientes tenían lesiones de órganos intraabdominales? Y se vio que cerca del 80% no tenían, ¿no? Otras lesiones intraabdominales. Por eso, cuando solo está el epiplón, se vuelve como relativo, ¿ya? Pero para efectos de practicidad, creería yo que sería preferible pecar por exceso que por defecto. ¿Qué tal que usted no explore una herida y sí tenga una víscera rota, ¿cierto? Entonces, en general, en contexto general, se considera que cuando hay evisceración se debe hacer exploración quirúrgica. ¿Listo? Signos de irritación peritoneal. ¿Por qué quiere decir que está ofendida una víscera hueca o un vaso importante? Cuando hay sangre a través de sonda nasogástrica, tracto rectal o sondaje vesical. Entonces, es algo a lo cual se puede recurrir y que si da signos positivos, presencia de sangre, es una indicación también de la parotomía.
Por último, las heridas por proyectil de arma de fuego. Hay una sola excepción, y es cuando el trauma es tangencial, quiere decir que pasó sin llegar a perforar todas las planos de la pared abdominal. Entonces, imagínense una persona súper gorda y le pegaron un tiro y el tiro pasó así de lado, y pasó solo por la grasa. Tiene un chaleco antibalas biológico. ¿Cómo podría saber usted que fue tangencial? Explorando. Una idea sería, bueno, tiene 2 heridas, ¿no? Pasó la bala, no se quedó adentro, digamos, ¿no? Porque si no, sí, de pronto estaría dentro del campo. Pero qué curva. Pero resulta que la única forma de cerciorarse de eso y de saber realmente que ese trauma fue tangencial sería que yo encuentre el proyectil ahí en el plano pues, celular subcutáneo, por ejemplo. Acordémonos que no todos los proyectiles son de alta energía, de alta velocidad. Hay heridas con perdigones, por ejemplo, ¿cierto? O con armas hechizas, o armas atraumáticas, que también a veces se utilizan en los asaltos, ¿no? Entonces, de pronto el proyectil le quedó aquí. Si usted explora y mira y el proyectil está ahí y no encuentra perforación del peritoneo, usted ahí puede estar seguro de que la herida fue tangencial. Y en ese caso solamente se salvaría ese paciente de la exploración quirúrgica. Pero en general, ya dijimos, 90% de esos pacientes va a tener lesiones que se corrigen quirúrgicamente, entonces van a requerir exploración. Entonces, estas son solo excepciones muy ocasionales, ¿sí? Si solo se avisara de epiplón y si la herida fue tangencial. Pero en general, estas son las indicaciones de una exploración quirúrgica, una laparotomía. ¿Listo? Entonces, ¿se debe explorar la herida? Sí, se debe explorar, se debe mirar, ¿no?, la herida e inspeccionarla, revisarla, para definir en parte, pues básicamente, si fue o no penetrante. Explorando la herida es que nos damos cuenta si atravesó o no el peritoneo. ¿Listo? Esa exploración, esa verificación, sirve especialmente en los traumas de abdomen anterior, especialmente para ese tipo de heridas. No se recomienda para las heridas en flancos o para las heridas en el dorso, porque la musculatura no me va a permitir apreciar correctamente si fue o no penetrante, entonces no me serviría mucho hacer una exploración de ese tipo de heridas. ¿Listo? ¿Cuándo no está indicado explorar una herida? Solamente en unas circunstancias puntuales. Por ejemplo, dice, pacientes que ya haya cumplido criterios de exploración quirúrgica. Si el paciente ya viene viscerado, ¿para qué le explora la herida así digitalmente? No tendría sentido, porque ese paciente igual va a ser llevado a cirugía, ¿cierto? Si el paciente está inestable, ¿usted se pone a explorar la herida? Más bien llama al cirujano y que lo pase al quirófano, ¿cierto? En otro caso, si no ha cumplido todavía criterios de exploración quirúrgica, pero tiene una herida que técnicamente es imposible o muy difícil de explorar, también estaría contraindicado. En el caso de las heridas por proyectil de arma de fuego carga múltiple. Entonces, 20 perdigones, ¿cómo los? O sea, es muy difícil, ¿no? Como técnicamente es muy difícil por explorar cada uno y ver si cada uno tiene unos defectos. Entonces, en esas dos estaría contraindicado explorar la herida. En el resto de las heridas pues, abiertas, el trauma abierto, está indicado. ¿Cómo se hace esa exploración? Entonces, como todo, pues tiene su paso a paso, ¿cierto? Entonces, al paciente se le debe obviamente limpiar o preparar con antisépticos, ¿no?, para disminuir el riesgo de infecciones. Se deben utilizar implementos estériles y se debe, en lo posible, infiltrar la herida para que no le genere pues, más dolor al paciente. Y lo que hace es usar idealmente separadores quirúrgicos, ¿no? Por eso veo yo como lo complicado en los servicios de urgencias. Normalmente esos dispositivos solo están en quirófanos. Para hacer una exploración adecuada usted debería contar con separadores quirúrgicos para ver, por lo menos, Richard, qué sé yo, para ver la herida y darse cuenta si realmente hay o no perforación o transgresión del peritoneo o pues de la fascia, como ustedes quieran ver. ¿Listo?
Si lo separo con mis manos, con mis dedos, pues obviamente no voy a tener la misma facilidad para apreciar la herida. Entonces no sería tan fiable una exploración, ¿no?, digital solamente. Se dice que si en esa exploración resultó ser negativa, quiere decir que fue abierto pero no fue penetrante, ¿cierto? Estaría indicado, dependiendo del contexto, darle alta al paciente u observarlo por lo menos 9 horas. ¿Listo? Obviamente el trauma puede ser muy diferente, ¿no? Hay muchos contextos distintos, tipos de armas, y el estado clínico del paciente puede ser diferente. Pero se puede tomar esas dos opciones: o darle salida o valorarlo por lo menos alrededor de 9 horas. Si me voy por lo más seguro, pues lo dejo en observación 9 horas y lo vigilo a ver cómo sigue. ¿Listo? Si es positivo, quiere decir que la herida fue penetrante, que es un trauma abierto y que es penetrante. Hace un tiempo se decía que siempre que había una herida penetrante se debía explorar el abdomen, se debía abrir y hacer una laparotomía. Eso hoy en día es un poco más debatido, porque bien podría ser que se haya roto el peritoneo, pero que no necesariamente eso quiere decir que adentro haya heridas de órganos intraabdominales. Entonces se debate entre dos opciones. Una, que es hacer una evaluación clínica serial, que sería dejarlo al paciente en observación y estar haciendo chequeos continuos de los signos vitales para ver cómo sigue. Obviamente tomar paraclínicos, ahora lo vamos a ver cómo se hace. Y la otra, que es un poco más drástica, digamos, hacer una laparotomía, que es lo que se hacía antes. Está abierto el peritoneo, exploremos todo. ¿Listo? Todo eso es una decisión, pues, quirúrgica, le compete más al cirujano que a otra persona, porque es el que va a manejar el caso. Pero les hablo de opciones, ¿sí?, dependiendo del contexto. Aspectos como el efecto de sustancias psicoactivas puede hacer que modifique la decisión del cirujano, ¿cierto? Porque una cosa es contar con un paciente lúcido, despierto, que me puede informar, y otra cosa muy distinta es un paciente que esté drogado o alcoholizado, al que yo no puedo determinar con certeza completa cómo se encuentra. ¿Listo? Una cosa es un paciente con un trauma craneoencefálico, ¿cierto?, intubado, y otra un paciente lúcido despierto. Ese examen físico seriado se va a hacer durante un periodo que va entre 9 y 24 horas. ¿Listo? Entonces miren que si no es penetrante, la observación es más corta, 9 horas. Mínimo se dice. En el trauma penetrante se debe vigilar al paciente entre 9 hasta 24 horas. Y el examen clínico se va a hacer con los signos vitales y con la exploración abdominal. Usted ya no va a volver a revisar la herida a ver si pues mejoró o no, porque eso ya lo definió. Lo que va a valorar es la presencia de signos de irritación peritoneal. Porque si el paciente llegó y estaba estable y el abdomen estaba blando, pero a las 2 horas, a las 3 horas empezó a tener defensa abdominal, usted ya vio un cambio. Así él siga estable clínicamente, ya hay signos de irritación peritoneal y ya se convierte eso en una indicación de laparotomía. O sea, irritado el peritoneo, pues ya algo tiene que haber allá que tienen que reparar, o un vaso o un intestino está roto, ¿sí? Si durante ese periodo de observación el paciente tiene signos de inestabilidad clínica, ojo, no los tenía, llegó estable, full, presión arterial, frecuencia cardíaca, todo bien, y a las 3 horas, qué sé yo, empieza a tornarse taquicárdico, usted ya tiene una indicación de exploración quirúrgica, porque ya está clínicamente inestable. ¿Listo? Durante ese tiempo, por lo menos las primeras 12 horas, debe evitar, alrededor de las 12 horas primeras, debe evitar darle dieta, ¿sí?, justamente para vigilar cómo evoluciona, ¿sí? Algunos recomiendan no dar analgésicos para no viciar la experiencia del dolor. Ahí hay un poquito un error, porque antibióticos sí se debe dar ante toda herida traumática, ¿no? Si lo apuñalaron, pues debe dar un antibiótico profiláctico, ¿cierto?, independientemente si hay lesiones internas. Idealmente lo que sí se recomienda es que la persona que evalúa ojalá sea la misma, porque una cosa es que lo vea Carlos, otra que más tarde lo vea Juan y por allá Pepita lo vea más tarde.
Si yo he evaluado al paciente desde su ingreso, yo tengo una perspectiva más clara, más completa de cuál es su condición basal y si ha habido cambios o no, porque ya exploré el abdomen y me di cuenta cómo estaba. Ah, no, yo sí sé que es como quejumbroso, pero no está irritado el peritoneo, ¿ya? O mira, esto sí es nuevo, esto no lo tenía. Entonces, idealmente debería ser un mismo examinador. Sobre el lavado peritoneal diagnóstico. Entonces, pues hoy en día prácticamente que ya no se utiliza, sobre todo porque es una técnica invasiva que no supera la utilidad pues de otras herramientas como son la ecografía, pues el EcoFast. Sin embargo, pues para conocimiento en general, ¿de qué se trata el lavado peritoneal diagnóstico? En el lavado peritoneal diagnóstico, el médico explora la herida, rompe el peritoneo e introduce una sonda para hacer justamente eso, un lavado. Es decir, inicialmente aspira para ver si hay sangre dentro de la cavidad, ¿sí? En ese espacio debería haber solo líquido peritoneal, no tendría por qué haber contenido sanguíneo, contenido hemático. Si no se extrae sangre, entonces lo que se hace, ahí sí es un lavado propiamente, es introducir solución salina. En los niños dice 10 mililitros por kilo, o en los adultos 1 litro de solución salina. ¿Listo? Y se extrae nuevamente esa muestra y esa muestra se envía al laboratorio para ver si hay sangrado, como decir, microscópico. Y se analiza la muestra y el laboratorio es que va a definir si es positivo o no es positivo el lavado peritoneal. Entonces, si de entrada usted sacó más de 10 mililitros de sangre, se considera positivo. Pero si tuvo que hacer el lavado, introducir la solución salina y luego extraerla y mandó eso al laboratorio, si le reportan esto, más de 100.000 glóbulos rojos por centímetro, se considera positivo. Más de 500 glóbulos blancos se considera positivo por centímetro. ¿Listo? Se hace el gramo, ¿no? Si hay presencia de bacterias dentro de ese líquido peritoneal, que no tendría por qué haber, se considera positivo. Si hay presencia de bilis o partículas de comida, que es algo ya más macroscópico, también se considera positivo. Ah, no saqué sangre, pero hay bilis, también es positivo. ¿Listo? Tiene una alta sensibilidad. Se dice que si hay sangre en el peritoneo, en el 95% de los casos el lavado peritoneal va a ser positivo. ¿Listo? Lo malo de la prueba es que tiene baja especificidad, porque se dice que inclusive la lesión, la ruptura, pues que hace el médico de los planos del abdomen puede producir algo de sangrado. Entonces nos confunde, ¿fue el trauma previo o fue este que estoy haciendo ahorita? ¿Listo? El que produjo el sangrado. Y no sirve para detectar lesiones del diafragma y retroperitoneales, porque está abordando sobre todo la parte anterior del abdomen. Entonces atrás no nos vamos a dar cuenta con el lavado peritoneal. Entonces, una forma, digamos, un poco sencilla de aterrizar esto sería, si el paciente está inestable, decíamos es una indicación de la paratomía, ¿no? Siempre y cuando, ojo, eso es importante, hayamos descartado otras causas de inestabilidad. Porque si un paciente viene en un politrauma, podría ser que esté inestable por otro tipo de lesiones. Por ejemplo, está desaturado, pero es por un neumotórax, atención. ¿La parotomía? No, primero tienen que ver que realmente el problema está en el abdomen, ¿cierto? Ah, yo sospecho un neumotórax, pídale una placa de tórax. ¿Descartó eso? Ah, bueno, entonces sí es el abdomen. Está clínicamente inestable y la causa que usted sospecha es intraabdominal, entonces sí es indicación de la parotomía. Si está inestable, pero la causa está en otro lado, entonces no es indicación de la parotomía. ¿Claro ese punto? Si está hemodinámicamente estable, entonces en ese paciente estable es cuando yo voy a poder aplicar otras medidas. TAC, ecografía. Haciendo la salvedad que aquí en el inestable, obviamente es cuando está indicado el EcoFast, pero más para ubicar dónde puede estar el problema. En este caso, para saber si hay o no problema, si hay o no lesión en el paciente estable. ¿Listo? Si son negativos,
Se puede observar al paciente hasta completar el periodo básico, unas 24 horas. Si es positivo o tengo dudas, podría llevar a la laparoscopia o a la laparotomía. ¿Listo? La laparoscopia, digamos que tiene una limitante importante, y es que se necesita equipo y personal entrenado en la laparoscopia, ¿no? Que hoy en día pues la mayoría de cirujanos ya salen formados en eso, pero todavía no todos los cirujanos lo manejan, ¿no? Y obviamente los costos que eso implica, pues como está ahorita la salud es como difícil, ¿no?, que le autorice una laparoscopia diagnóstica, pero si se puede hacer, es un buen elemento cuando el paciente está presentando signos pero que no son muy claros, ¿no?, indicios que no son muy claros. Lo que hace el cirujano es abrir microincisiones, explorar el abdomen, hacer un paneo y darse cuenta si hay o no algo que amerite corrección quirúrgica. Si lo hay, se convierte a la laparotomía; si no lo hay, se retiran los trocares, se cierran las microincisiones y se salvó ese paciente pues de una abordaje muy amplia. TAC abdominal. Entonces, el TAC abdominal nos sirve para evaluar especialmente el trauma abdominal cerrado. El TAC utiliza contrastes oral y endovenoso. Entonces, puede llegar a revelar trauma de víscera hueca, porque el contraste oral se va a extravasar, y puede llegar, más especialmente, a lesionarnos, a relacionar los traumas de víscera pues, sólida, ¿no?, como el hígado o el vaso, porque el contraste endovenoso también se va a extravasar. ¿Listo? En órganos sólidos, miren que es muy alta la sensibilidad y la especificidad, más del 90%. E inclusive nos ayuda a estadificarlos y tiene muy buena correlación con lo que va a encontrar el cirujano. Entonces, aquí, por ejemplo, está lesionado el hígado, ¿no? Miren que la apariencia en la tomografía se relaciona con los hallazgos quirúrgicos. Por eso es especialmente importante, y ya vamos a ver ahora, sirve para clasificar, digamos, el trauma, tanto de hígado, como de vaso, como renal. Miren aquí, también hay un estallido, una fragmentación del vaso, lo que se correlaciona con los hallazgos operatorios. ¿Listo? Entonces, en órganos sólidos es especialmente importante, y por lo tanto, en trauma abdominal cerrado. Ahora sí, el EcoFast. Entonces, ¿qué evalúa el EcoFast? Entonces, el EcoFast es una ultrasonografía enfocada en trauma, ¿no?, en el abdomen. Lo que evalúa es si hay líquido o no hay líquido en la cavidad torácica o abdominal. Y para eso es muy bueno, o sea, tiene una sensibilidad y especificidad por encima del 90%. Ojo, no te dice si hay lesión o no del parénquima de los órganos. Lo que te dice es si hay líquido o no hay líquido. Punto. Si hay líquido, eventualmente pues será sangre la mayoría de las veces. ¿Listo? Entonces, digamos que es una herramienta que nos ayuda a estimar, ¿no?, si hubo una ruptura o no de vasos importantes de manera individual. ¿Qué zonas se evalúan en el EcoFast? Entonces, para verlo más esquemáticamente, aquí están las 5 zonas que se evalúan en el EcoFast. ¿Listo? Hay una región torácica que evalúa, pues ya en el caso pues, de los traumas pulmonares, si hay colecciones. Hay una región pericárdica que evalúa si hay efusiones en esa zona o si hay traumas del hígado o del vaso. Se evalúan los flancos en los espacios hepatorrenales y esplenorrenales, y se evalúa la pelvis. Entonces, estos son las 5 áreas que evalúa el EcoFast. Aquí está representado, miren, el hígado, el riñón, el vaso, el riñón. ¿Listo? Normalmente aquí, entre estos órganos, no debería haber nada. Si existe una colección, entonces se van a ver separados, y obviamente en el ecógrafo se va a ver un área, ¿no?, con una ecogenicidad pues, distinta. Esto es lo que evalúa básicamente el EcoFast, si hay líquido o no hay líquido. ¿Quién debe realizar el EcoFast? Idealmente un radiólogo, porque el examen es operador dependiente.
No es lo mismo una ecografía que toma él, o una que toma ella, o una que toma un radiólogo que lleva, no sé, 2000 ecografías hechas, ¿sí? Pero hoy en día se hacen esfuerzos que son muy válidos por capacitar al personal. Porque un radiólogo no va a estar disponible las 24 horas, un radiólogo no va a estar de turno en la noche para valorar al paciente, ¿sí? Entonces, si el médico urgenciólogo o el internista o el cirujano, ¿sí?, o inclusive el médico hospitalario tiene capacitación y tiene el equipo disponible, pues es una herramienta muy valiosa para evaluar al paciente desde el momento del ingreso. ¿Listo? Es ideal. Aquí están unos ejemplos, miren. Entonces, en lugar de verse separados, mire cómo la lámina, digamos, de líquido de sangre, pues se observa en la ecografía. Aquí en el espacio hepatorrenal también, miren, una gran colección de líquido. No interesa la magnitud o la cantidad, eso no es lo relevante, sino hay o no hay líquido. Esto es lo que le define el ecofast. Lógicamente, que si hay una colección mucho más grande, eventualmente el trauma será más grave, pero el interés es ¿hay o no hay? Entonces el ecofast, eventualmente, si es positivo, se hace una laparotomía. Está estable o inestable, porque se asume que si es positivo, eventualmente hay una lesión que se va a beneficiar de manejo quirúrgico. ¿Listo? Si es negativa, entonces miren, y el paciente está estable, se observa solamente. Si es negativa y el paciente está inestable, quiere decir que aparentemente no hay sangre dentro de la cavidad, porque dijimos que tiene una sensibilidad de más del 90%. Entonces usted debería sospechar que está inestable por otra causa. Hay que buscarle por otro lado al paciente la causa de inestabilidad. ¿Claro? Entonces esto nos da una herramienta totalmente diferente y adicional. Tengo un paciente, está inestable. Listo, hágale el ecofast. El trauma está por acá, ¿no? Está en el vaso. Listo, ya el cirujano sabe dónde tiene que ubicarse, dónde está el problema. Si está negativo, lo llama a usted a buscar otras áreas donde pueda estar el problema, antes de pensar en la laparotomía. Miremos en tórax, miremos en cráneo. ¿Listo? Bueno, eso es lo que vimos en la laparoscopia de diagnóstico. Entonces aquí está como un resumen, digamos, o esquema, ¿no?, de lo que sería la evaluación de los pacientes, como un trauma abdominal abierto o cerrado. Entonces, en abierto, en general, de entrada, si está inestable, es indicación de laparotomía, ¿cierto? Si está estable, evalúo si es penetrante o no es penetrante. Decíamos que en caso de ser penetrante, se puede optar por una laparotomía versus una observación con. Pero en general, se puede ir a la laparotomía sin problema. O usted puede interconsultar al cirujano porque es un paciente candidato a la laparotomía. Tanto si está inestable como si es penetrante. ¿Listo? En herida proyectil de arma de fuego no se hace mucha diferenciación. Este sí se va directo a la laparotomía. 90% de las veces va a tener una lesión que necesite cirugía. La única excepción sería que sea tangencial, pero sería algo como muy esporádico, que encuentre justo la balita ahí, ¿no?, del perdigón, que le han disparado con una pistola de agua. Si es cerrado, entonces diferenciamos. Aquí es inestable. Estable, lo podemos dejar en la observación si no tiene ningún signo de dudoso, digamos, a nivel abdominal. Si tiene alguna sospecha, a pesar de estar estable, por ejemplo, tiene estigmas de trauma superficiales, ¿no?, lesión en el cinturón o áreas de quimosis, o un dolor que parece innoble en irritación peritoneal. En ese paciente estable, con trauma cerrado, le manda el TAC, que es lo que tiene mayor sensibilidad y especificidad. ¿Listo? Si está inestable, trata de llevarlo a la estabilidad, y si no responde con líquidos, se va a la laparotomía. Si con líquidos lo puede llevar a estabilizar y es cerrado, le da chance de hacerle el TAC, entonces le hace el TAC antes de la laparotomía, para lo mismo, orientar al cirujano en qué tan grave es el problema, qué es lo que se va a encontrar. ¿Claro? Repito, si es estable el cerrado,
y no tiene ningún signo de sospecha, se observa solamente clínicamente, ¿no? Una evaluación clínica sería. Si está estable, pero tiene algún signo de sospecha, alguna duda por examen físico, lo lleva al TAC. Si está inestable y no responde a líquidos, se va a la parotomía de urgencia. Si está inestable y se logra estabilizar con líquidos, al menos transitoriamente, lo lleva al TAC y después a la parotomía, pero igual se van a cirugía. Y hay algunos paraclínicos adicionales que se pueden ubicar, se pueden solicitar dependiendo del mecanismo del trauma y demás. Entonces, placa de tórax y placa de pelvis. Tórax cuando el trauma es superficial. Nos sirve para identificar lesiones en el diafragma y lesiones en el tórax. ¿Listo? Y si el trauma es de la pelvis, pues debo pedir una radiografía para verificar, porque estos traumas, estas diastasis se relacionan generalmente con traumas intraabdominales. Son traumas de alta energía. Y démonos un descanso de unos 15 minuticos. ¿Listo? Y ya terminamos, ya cerramos casi. ¿Cuánto falta? No, yo sí quiero descansar. A las 10.